Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con ya un amigo de la casa, el padre Charles Moore, Carlos Moore, sacerdote estadounidense. Padre Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes o buenas noches. Demasiado bien. Son noches aquí. Buenas tardes allá, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dice? Ahí pasando el invierno todavía y aquí el verano. Aquí 28 grados. Aquí, Fantástico. El día aquí magnífico. 40 grados, casi el infierno, así que es una especie 40 de... grados, válgame Dios. Si no es el infierno, es la antecámara, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hijo, Bien, hijo. bueno, para los que no vieron la entrevista pasada que hicimos con el padre Carlos, hace algunos meses, aquí en este mismo canal de Que No Te La Cuente, hicimos una entrevista sobre un libro que él publicó hace poco, Asesinato en Grado 33, que tuvo muchas visualizaciones. Es la primera vez que hablábamos en público con el padre Carlos acerca del libro que había publicado él sobre la posible muerte de Juan Pablo I en manos de un grupo en el Vaticano sobre la masonería. Bueno, los que no la vieron, los remitimos a esa entrevista o al libro del padre Carlos, que está tanto en inglés como en español. Y como no todo el mundo tiene que haberla visto, yo hago una pequeña introducción mínima de rigor. El padre Carlos Moore se ordenó sacerdote el año en el que yo estaba naciendo, año 1977. Así que Ya. tiene muchos años de cura. Es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Gregoriana de Roma, en Filosofía Antropológica por esa misma universidad, es máster de Psicología también en Estados Unidos, ha sido párroco en muchos años en México, por eso habla perfectamente el español. Y esta vez, bueno, ¿por qué decidimos conversar sobre este tema, padre? ¿Por qué charlamos? Vamos a hablar ahora del tema un poco de liturgia y del tema de las misas, cuándo es válida, cuándo no es válida, cuándo es lícita, cuándo no es lícita. ¿Por qué hablamos del tema de este, padre? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí de nuevo contigo y con tu audiencia. La razón por la cual quería hablar yo de estos temas es lo siguiente. Me han llegado muchas cartas, emails, con preguntas sobre la liturgia. Ahora, en primer lugar, déjame decir, yo no soy licenciado o doctor en liturgia, ¿eh? No soy. Sino, tengo 46 años de cura y algo he aprendido en los 46 años, ¿no? Dicen que el único que no aprende por el viaje es el burro. De todos modos, así andamos. Así es que muchos me han preguntado sobre la validez de las misas que están escuchando y licidez. ¿Se dice licidez, verdad? ¿O qué en español? ¿Lícito? ¿Licitud? Lícito, sí, licitud, Lícito. sí, sí. Licitud. Ok, y estoy contestando todas las cartas que me llegan, y bendito sea Dios que son muchas, ¿verdad? Pero pensé también hablando claro sobre estos temas podía orientar y ayudar un poquito más. En primer lugar, me dicen muchas personas que me preguntan si la misa que a la cual están escuchando, participando, es válida la misa. Porque normalmente me están diciendo que piensa que no es válido por la forma que el sacerdote está celebrando la misa. Ahora, Padre Javier, tú sabes muy bien que estamos viviendo en una edad de mucha confusión litúrgica, también de eclesiástica, ¿sí? Por decirlo claro. Y hay necesidad de hacer una distinción entre lo que es la validez de una misa y lo que es lícito, ¿verdad? Para tener validez a una misa, se necesita en primer lugar un sacerdote ordenado según el rito del Sagrado Orden por un obispo católico. Teniendo el sacerdote, luego se necesita materia y forma. Se necesita pan de trigo y vino de uva. Sin estas dos cosas no hay sacramento. Estamos hablando de validez. Luego se necesitan las palabras de consagración. Y estas palabras en breve son: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
con estas palabras, con materia y forma, y con el sacerdote, la misa es válida. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchas misas que son ilícitas. En otras palabras, usted me va a parar si estoy hablando demasiado franco, ¿eh? ¿Ok? No, no, está bien. Pero vamos hablando claramente. Hay muchos sacerdotes, hay algunos sacerdotes, vamos a decirlo así, que toman la misa nueva, como una forma de entretenimiento, como si ellos son los entertainers. Y cada misa tienen que inventar algo nuevo porque es un teatro nuevo. ¿Sí? Este es un gran problema, porque tarde o temprano se acaban las ideas nuevas de cómo hacer reír a la gente, cómo entretener a la gente, etcétera, etcétera. Y hay que estar inventando cada vez cosas más extravagantes a veces. Hemos llegado, yo mismo he visto misas con personas bailando, pero bailando ballet como clásico. Otros donde el sacerdote se viste de payaso, si se puede imaginar, etcétera. Todas esas cosas causan confusión a la gente y les causan decir que la misa no es válida. Escúchame bien. El escándalo es que la misa es válida. Ese es el escándalo. El problema, si no fuera, qué bueno. O sea, no hay falta de sacrilegio, no hay sacrilegio, etcétera, etcétera. Déjame hablar de una cosa. Cuando yo tenía 18 años de edad, ya en tiempo de Abraham y Moisés, hace mucho. Fue en 1968 y 69. Apenas empecé la universidad. Nosotros, recién en la universidad, me invitaron a una misa de un grupo católico. Y perfecto, con mucho gusto. Mi problema, Padre Javier, es que me enseñaron demasiado bien. De verdad, me enseñaron mi religión demasiado bien. Así es que yo sabía lo que era correcto y lo que no era correcto a los 18 años de edad. El sacerdote que nos invitó, muy moderno, muy a la moda, muy así, nos invitó a una misa y la misa estaba sobre una mesa de picnic en el parque. ¿Sí? Padre, ¿eso eran tiempos donde la liturgia ya se había cambiado o todavía Sí. estaba la liturgia No, se había cambiado. ¿Te imaginas una cosa así en latín? No, claro. No, nunca. Y a propósito, Padre, esta es una de las cosas. La misa anterior, la misa antigua, en latín, no dejaba ningún lugar para invención. ¿Sí? Todo era prescrito. Bum, 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 así. Así que no había abusos, no había. Yo nunca había un abuso litúrgico en la misa antigua, nunca. Pero en la nueva, como es en primer lugar en la lengua de uno, y se puede hablar, y hay pausas, diferentes pausas durante la misa para que el sacerdote pueda explicar ciertas cosas, ¿okay? O animar, y se entiende todo eso. Pero era sobre una mesa de picnic. El sacerdote, medio hippie, en aquellos años era la moda, tenía una pizza y una Coca-Cola. Yo estoy sentado ahí, a 18 años de edad, tenía pelo, imagínate. ¿Sí? Y yo veía eso, le dije, pues, ¿y qué estará haciendo? Y empezó toda la disque la misa. Ahora, cuando llegó la hora de la Sagrada Comunión, yo no sabía qué hacer. Éramos como 15, 18 muchachos y muchachas. Pues yo tomé el trozo de pizza, comí lo que a mí me gusta de la pizza y el crust, la parte gruesa, lo tiré.
a los pájaros, había unos pájaros allá. Y él, el sacerdote, dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Yo qué estoy haciendo? Le dije, ¿usted qué está haciendo? Usted hizo genuflexión delante de una pizza. Usted hizo genuflexión delante de una Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola. ¿Cómo que qué estoy haciendo yo? Esta parte de la pizza no me gusta. Ok, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque precisamente no había materia. No hay materia. No era pan de trigo y no era vino de uva. Así es que consagración no hubo. Inválida. Fue completamente inválida. Nada pasó en esta misa. Es más, la única cosa que pasó en es que disque misa fue un sacrilegio. ¿Sí? Largo, para no hacer larga la historia, en 6 meses salió el cura y se casó con quien sabe qué, no sé. Ya se acabó todo el asunto. ¿Sí? Pero, siempre pensé lo mismo, que si uno si uno no respeta no, el cuerpo de Cristo, así es. tampoco va a respetar ni el cuerpo de los otros, ni el propio sacerdocio. Hay una especie a mi humilde entender, ¿no? Hay una relación directamente proporcional entre los abusos litúrgicos y a veces los abusos sexuales en la iglesia. Sí, sí, también. La cosa es esta, que pero ahí vamos entrando en otra cosa, lo tengo aquí notado. Sí, sí. Que es muy importante también que la gente entienda una cosa, y usted está entrando en esta materia y permíteme entrar también. La validez de la misa depende de tener pan de trigo y vino de uva. Bien, una cosa muy bella que quiero que la gente sepa, porque es muy bonito. Nosotros usamos en la liturgia nuestra pan sin levadura. ¿Sabías por qué? ¿Sabes por qué eso? Es muy interesante la cosa. Lo investigué. Ya una parte de una cosa muy interesante, padre, que te está esperando cuando llegues a viejo. Tienes mucho tiempo extra para investigar cosas. Yo investigué eso. Cuéntanos por qué. Pues el por qué es por las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. Dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué significa eso? Cuidado con la hipocresía, cuidado con el orgullo. Yo soy, como un pavo real, ¿verdad? Y como la levadura eleva el pan, lo infla de aire caliente, muy a propósito el ejemplo, pues también el pan, así nosotros quitamos la levadura, porque este pan va a ser Cristo, que en él no hay nada de hipocresía. Nada de hipocresía. Es un símbolo muy bello, ¿eh? Ahora, sabemos también en otros ritos también de la Iglesia Católica usan pan con levadura, etcétera, los ortodoxos también. Pero para nosotros tiene que ser pan sin levadura y esa es la razón y es una razón muy bella. Porque este pan se va a convertir en el que en él no hay ni nada de hipocresía. Bello el ejemplo. Bueno, ahora, bueno. La cosa es esta. Y a lo mejor este va a sorprender a la gente lo que voy a decir, pero es cierto. La fe del mismo sacerdote no necesita ser intacto para que la Eucaristía sea el cuerpo y sangre de Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Para que el sacramento esté presente, para que Cristo esté presente, no depende de la fe del sacerdote. Cristo está usando el sacerdote como instrumento. No es el sacerdote que está haciendo eso, es Cristo que está actuando a través de él. Por eso el sacerdote, aún las palabras de consagración, que cuando lo pienso y estoy consagrando, a ver, me entra casi
una emoción de verdad de pensarlo. Yo digo, en nombre de Cristo, yo digo, esto es mi cuerpo. Me atrevo a decir, yo no digo, este es el cuerpo de Cristo. Yo digo, esto es mi cuerpo. Es formidable eso. Pero aun si el sacerdote faltara en su fe, no importa. Cristo está presente en el sacramento. Esto se llama amor. Eso es amor. Un amor profundo. No depende ni siquiera de la fe del sacerdote para que Cristo esté presente. Tanto quiere estar con su pueblo. Y también, una cosa también muy bello. La Eucaristía es toda una oración, de principio al final. Eso lo sabemos. Pero el punto culminante es la consagración y la Sagrada Comunión. Bien. Si hay todo un desastre de abusos litúrgicos alrededor de esto, es una lástima, una verdadera lástima. Sin embargo, no quiere decir que Cristo no está presente. Este es el punto que quiero hacer bien claro a la gente que nos está escuchando, porque dicen, hay tanta confusión y tanto desastre alrededor en esta misa con gritos y que yo no creo que Cristo puede estar presente. Cristo puede estar presente y está presente. Este es el problema. Este es el problema. Voy a poner como se llama en derecho el leading case, ¿no? El caso más, si queremos más. A ver. El peor caso posible. A ver, un sacerdote que practica de modo público su homosexualidad, que es un hereje público, ¿no? Que no tiene fe católica y que va a consagrar, va un día, un domingo, cualquier día de la semana a misa, hace cualquier cosa en la misa, dice herejías, en el momento de la homilía, inventa cosas en el prefacio, inventa oraciones, pero cuando llega el momento de la consagración, él es sacerdote válidamente ordenado. Hay pan sin levadura. Hay vino de uva, vino verdadero, no de uva. Y él dice las palabras de la consagración, escuche bien, aún sin intención de consagrar, pero dice las palabras de la consagración. Ese cura, hereje, todo lo que sea, celebra o consagra, mejor dicho, válidamente, sí o no. Absolutamente, sí. Ok, pero no consagra lícitamente. Lícitamente para nada. Y por lo tanto comete un pecado muy grave. Y otro pecado comete, que vale mucho la pena decirlo. Está comiendo. Mire, también la gente tiene que entender esto. Aun si el sacerdote está en estado de pecado mortal, por X circunstancia, sí, él tiene que comulgar. Claro. Tiene que comulgar. No, el sacerdote no puede no comulgar. Claro, no puede consagrar y decir, pues ustedes pueden comulgar, yo no me siento digno por X causa. No hay necesidad de decirlo. No, tiene que comulgar. Esa es su obligación. Él debe completar el sacrificio, como antiguamente hacían los sacerdotes. Exactamente, completar el sacrificio. Pero escuchan bien, come y bebe a su propia condenación. San Pablo, sí. Lo digo de nuevo, come y bebe a su propia condenación. Es lástima para él, qué lástima para él. Pero no afecta la validez del sacramento para los fieles. Y es muy importante hacer esas distinciones. Al revés, pongo otro ejemplo. Sí. Hay un sacerdote o un hombre que externamente usa sotana, canta perfectamente y reza en latín, hace misa Novus Ordo o misa Vetus Ordo antigua, la misa tradicional, perfectamente, con los ritos, pone los dedos así, predica mejor que San Juan Crisóstomo, etcétera, ¿no? Válgame Dios. Pero llega el momento de la consagración y en vez de colocarle vino de uva, le colocan sidra de manzana. Sidra de manzana. ¿Esa es una consagración válida o inválida? ¿Lícita o ilícita? Es ilícita y es inválida. Correcto. Las dos cosas. Es inválida, completamente.
¿eh? La validez entonces de la consagración hacia la materia y la forma. La materia es lo que, sobre lo cual se hace el sacramento, en este caso el pan y el vino. Las formas son las palabras de la consagración por un sacerdote válidamente ordenado, etc. Y la licitud hacia a si se está haciendo las cosas como manda la iglesia o no. ¿Mm? Ahí está, para que la gente entienda bien la diferencia entre válido e ilícito. Sí. Alguien me explicó a mí hace muchos años, dijo, lo que se dice está escrito en negro, lo que se hace está escrito en rojo. Habla lo negro, haz lo rojo, así es. Lo demás es superfluo y también puede estar dando escándalo, y obviamente estamos dando escándalo al no celebrar la misa como lo manda la iglesia, ¿ok? Entonces, me escriben también muchas personas, pero muchas, Pater, en serio es increíble, con esos nuevos inventos de email, etcétera, ¿verdad? Yo me imagino que te llegan muchas cartas también, pero este me ha tenido casi a tiempo completo contestando, y me da gusto porque son personas que de verdad están buscando, ¿verdad? Pero por eso no pueden decir que la misa no es válida, que voy a la misa aquí, porque no se puede. Ahora, yo tuve un problema pastoral, que también vamos hablando, poniendo las cartas sobre la mesa, como decimos, ¿eh? Sí. Cuando estuve en México, tuvimos muchos mexicanos. Te digo, yo he conocido muchos pueblos en el mundo, pero como el pueblo mexicano, yo creo que no hay dos de gente tan buena. Muchos mexicanos dejaban sus familias para ir, dicen, al norte, a Estados Unidos, a trabajar. A veces iban un año, a veces 3 años, a veces 5 años. Ahora, tiene que entender, la diócesis donde yo fui ordenado para San Juan de los Lagos, en Jalisco, la gente es fantástica. Mire, solamente en la parroquia nuestra de San Francisco, la parroquia, 800 hombres cada noche en adoración nocturna. Cada noche, 800 hombres, las mujeres durante el día. Así es que había mucha fe, mucha devoción y mucho correcto, ¿sí? Bien, pero muchos hombres iban a Estados Unidos. Llegaban a Estados Unidos, no se podían confesar porque los padres no escuchaban confesiones, porque eso ya no se hace. Pues claro que se hace, ¿verdad? Y luego iban a misa y vieron gente brincando y gritando y laicos dando la comunión que para ellos todavía era pecado tocar la hostia. Entonces, dejaron de ir a misa. Y cuando regresaban a veces a casa, pues me hablaron de eso. Digo, pues, ¿qué hacemos? No podemos ir a eso no es misa. Le dije, desafortunadamente es misa, es válida, pero es un desastre. Entonces, yo les aconsejaba conseguir un misal, unirse, 3, 4, 5, 10 hombres a veces, trabajadores, el domingo sobre todo, leer las lecturas, el evangelio, meditar un poquito, rezar el rosario y adelante, ¿sí? Pero yo en buena conciencia no pude mandarles a una misa así donde se iban a escandalizar. Hemos llegado a este punto. Y esto también nos recuerda, por ejemplo, al Papa Benedicto, ¿verdad? Él dijo una cosa quizás banal, pero muy importante. Nadie lo dice claramente. Dice que cada católico por el bautismo tiene derecho de entrar en un templo católico donde sea en el mundo, Japón, China, México, donde sea, y reconocer la misa. Si un católico entra en un templo y no puede reconocer que es misa, sí, hemos perdido mucho. Y ahí estamos, desafortunadamente, ¿sí? Padre, yo acá hasta ahí entiendo la teoría. Ahora voy a hacer una pregunta como un simple laico, ¿no?
le digo, pero padre, escúcheme, esa gente, esos hombres a los cuales usted le decía, no vayan el domingo a misa, la pregunta sería, bueno, pero ¿no están obligados por el tercer mandamiento, santificar las fiestas, a ir a misa el domingo? ¿No estarían pecando mortalmente por no ir a misa el domingo, pudiendo ir a misa el domingo? Excelente pregunta. Y la respuesta es mía. En primer lugar, yo soy muy listo, ¿eh? Yo no les estoy diciendo de no ir a misa. ¿Eh? Sí. Ellos tomaron esa decisión. ¿Eh? Yo tengo que responder delante de Dios por mis acciones y no acciones. Ellos, cada quien tiene que hacer lo mismo. Ahora, pero si vienen con esto y me preguntan mi parecer, ¿ok? Yo digo, mi parecer es, si van a un escándalo y es algo que puede dañar su propia fe, no vayan. Yo no iría. Yo dije, yo no iría. Eso es de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros también, cuando yo era niño, yo venía de una familia muy católica. A veces tuvimos que viajar los domingos. A veces me acuerdo para un funeral, un tío era capitán piloto y se murió en Vietnam. Tuvimos que viajar de Minnesota hasta el estado de Mississippi. Llegando al sur, en aquellos años, no se encontraba un templo católico, eran todos protestantes y detestaban católicos además. Total, ¿qué hicimos? Pues nosotros estuvimos en un hotel con mi padre y mi madre. Mi padre tomó el misal y, aunque no lo vayan a creer, rezamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, intruibo ad altare Dei. Y nosotros contestando la primera parte de la misa. Claro. Mi padre leyó las lecturas y terminamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, punto. Era todo lo que podíamos hacer. ¿Eh? La razón de esto está en la misma en que uno le puede decir a una persona que está viviendo en el campo muy lejos y no tiene misa para ir el domingo. Digo, sí. El mandamiento, que no puede ser abolido por los hombres, ni salteado por los hombres, es santificar las fiestas. Así Pero es. La Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, es la que determina cuál es el modo de santificar la fiesta y cuáles van a ser las fiestas obligatorias. Bien, ese modo de santificar las fiestas es un precepto positivo de la Iglesia. Es una ley positiva de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que al día de hoy, por ejemplo, en mi país es un precepto positivo de la Iglesia que, además de los domingos del año, sean días de precepto 4 fechas más. La Asunción de la Virgen, que es el día 15 de agosto, el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, el 1 de enero, Santa María Madre de Dios, y se me acaba de ir uno. Mis cumpleaños. Y el 25 de diciembre, Navidad. El 15 de agosto. Bueno, el 15 de agosto, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 8 de diciembre. Eso. En otros países, los preceptos son distintos. Por ejemplo, en España es día de precepto, si no me equivoco, es Santiago el Mayor, ¿no? Es día de precepto. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia determinó, bueno, en fin. ¿Qué sucede? En el derecho canónico, los preceptos positivos de la Iglesia no obligan al fiel ante una grave incomodidad. Por ejemplo, es precepto positivo de la Iglesia ayunar el día miércoles de ceniza, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. Si yo estoy enfermo y no puedo ayunar, ese precepto positivo de la Iglesia, o no puedo dejar de comer carne ante una grave incomodidad, ese precepto positivo de la Iglesia, ante una grave incomodidad, no es obligatorio para mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo voy a misa un domingo donde el cura está predicando herejías, se viste de payaso, juega no sé, al TikTok en el medio de la misa, hace cualquier cosa, aunque consagre válidamente, pero yo estoy toda la misa con los dientes así, que lo quiero matar al cura y estoy faltando a la caridad de modo permanente, y estoy participando de un escándalo y mis hijos están viendo un escándalo. Yo conozco papás que han dicho, vámonos de acá, vamos a casa, ¿no?
Porque ante una grave incomodidad, bueno, entonces no me obliga a mí el precepto positivo de la iglesia. ¿Qué debo hacer? Debo santificar el domingo, como hacía el papá del padre Carlos Moore, o como hacían estos mexicanos en Estados Unidos, de otro modo, rezando el rosario, leyendo la Biblia, leyendo el misal, etc. Ahora, acaba la pregunta. Yo esto lo vengo pensando hace muchos años, padre. Esto no podría convertirnos poco a poco y sin voluntad, ¿no? No podría convertirnos un poco en protestantes, o sea, que cada uno termina decidiendo si tiene ganas o no de ir a misa. Cada uno va juzgando. Bueno, el cura hace misa con guitarra. Y la guitarra es un instrumento que no está permitido ni siquiera por el Concilio Vaticano II. O usan un tambor, o usan una batería. Entonces yo no voy a misa. ¿Me explico? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el escandalómetro? ¿Entiendes? El escandalómetro. Eso me gusta. Está muy bueno. Claro. No hay un escandalómetro. Voy a robar esta palabra. Me gusta mucho. Mira. Aquí, claro. Sí, tienes razón. Corrimos el riesgo de entrar un poquito en un protestantismo, sí es cierto, del individuo. Sí. Pero precisamente por eso, Padre Javier, precisamente por eso, yo estoy, y muchos sacerdotes, yo creo que tú también, estamos tratando para que la iglesia ponga orden en sus sacramentos de nuevo. ¿Sí? Para que la gente no tenga esos problemas. Porque no hay necesidad de estar confundiendo a la gente y etcétera. Si estamos todos de acuerdo con una forma decente, yo no estoy diciendo que no puede tener un poquito de elasticidad, etcétera. Ok, muy bien, lo entiendo. Pero locuras cada cosa y cada cura es su propia locura. No, eso no. Y sí corremos el riesgo de este clase de protestantismo precisamente porque no hay orden. Que la gente, que es un riesgo en realidad, es un riesgo, el que cada uno esté decidiendo cuál es el nivel de escándalo que puede llegar a soportar. Porque algunos podrán soportar más, otro podrá soportar menos. Hay gente que realmente va a misa durante toda su vida y ve un montón de escándalos y no le afecta para nada. No. Hay otra gente que va a misa o va a algunas misas muy bien celebradas que después cuando llegan a sus parroquias o a otras parroquias y ven que algún cura hace algún escándalo litúrgico, dicen no puedo soportar más porque es como que comió una comida muy exquisita. Cuando va después a comer algo que no tiene sabor o que está feo o que no tiene buen gusto, bueno, lo desecha. El problema tenemos ahora, entonces, sí, este es un problema real pastoral que uno ve, que si uno a veces da ese consejo, miren, si usted, como el precepto positivo de la iglesia, no obliga ante una grave incomodidad moral, si su párroco es un desastre, y usted intentó corregirlo, y es más, habló con el obispo y todo, pero el párroco sigue así, sigue imponiéndole cosas a usted, por ejemplo, le impone la comunión en la mano, entonces uno prefiere, ¿yo qué hago? ¿Yo qué le digo, honestamente? Miren, traten de ir a otra parroquia, porque también es verdad que hay gente que a veces tampoco hace ni siquiera el mínimo esfuerzo por ir a una parroquia donde haya un cura donde celebre mejor la misa, ¿no? Y yo conozco gente que hace 1 hora de viaje todos los domingos para que su familia vaya a una misa digna, ¿no? Y bueno, y podrían ir a la misa que está en la esquina de su casa o a 3 cuadras de su casa, pero no, porque lamentablemente no celebran bien la Santa Misa. Totalmente válida, sí, pero el cura hace cualquier cosa porque tuvo un mal seminario o porque cree que tiene que ser un showman. Entonces, así es. El primer remedio es, miren, busquen un lugar, así como cuando uno va a buscar un médico, no se opera con el primer médico que encuentra, busca el mejor médico porque es un tema de su propia vida. Bueno, cuando se trata de la vida del alma, la vida espiritual, con mucha más razón, entonces. Digo porque así a veces hay muchos cómodos, ¿no? Y es cierto eso. Así es. Yo conozco personas, y estoy hablando del novio sordo, Conozco personas que manejan 45 minutos a 1 hora cada dirección a ir a misa en una parroquia donde es más normal la situación. Y claro, para llegar a esa parroquia pasan cinco parroquias para llegar a esa. Así.
Ahora, otra cosa también que es muy importante, que nadie venga a decir, no vamos a misa porque este cura no sabe predicar. ¿Sí? Eso no. Hay muchos que no tienen ese don de la palabra. Muy bien. Nosotros tuvimos un párroco que de verdad para salvar su alma no podía predicar. Era una angustia escucharlo. Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo las primeras veces, los primeros años que llegó a nuestra parroquia. Pero la cosa era que era tan santo el hombre, que cuando murió había más gente en su funeral que para el obispo, el arzobispo, en serio, porque estaba presente para cada persona enferma, para cada persona muriendo, conocía los nombres de todos los niños de cada familia, iba a visitar, era un santo, entonces se le perdonaba, no era tan importante su prédica porque sabían que estaban asistiendo a una misa digna y con un santo. Así es que hay diferentes circunstancias. Sin embargo, también vale decir que la iglesia misma tiene el deber de poner orden. Esperamos con el tiempo que estas cosas se vayan corrigiendo, porque los fieles tienen derecho a esto. Otra cosa que iba a decir, también por ley, la Sagrada Congregación de Culto Divino decidió que cada fiel puede recibir la Sagrada Comunión de rodilla y en la lengua. Tiene el derecho a eso. Ahora, hay curas que dicen que no y hacen todo un escándalo. Mal hecho de él. Pero de tener el derecho, sí tienen derecho. Mire, es una cosa, padre, imagínate la confusión. Nosotros que fuimos educados, y de verdad educados, con un respeto para el Santísimo Sacramento, que tocando el cáliz del sacerdote o el ceborio o la copa era un pecado mortal. En serio, un pecado mortal. Ahora nos dicen que tenemos que tocar de recibirlo y no de rodillas, sino caminando como si estuviéramos en McDonald's, en fast food. Hay cosas que no van, que no combinan. Por eso me gustaría ver mucho este tiempo de confusión, aplacarse, calmarse y llegar a una situación universal, como dice el Santo Padre Benedicto XVI, ir en cualquier lugar del mundo y reconocer la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Dos preguntas. Sí. Si va un laico, ¿no? Dos preguntas. Una, primera y segunda. La primera más difícil, la segunda más fácil. La primera, si está prohibido todo esto, padre, usted que vivió hace muchos años y conoce, ¿cómo es el tema de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Primera pregunta. ¿Existían antes del concilio? ¿No existían antes del concilio? ¿Existían para alguna cosa excepcional, para una cosa habitual? Segunda pregunta. ¿Qué hago yo si voy a mi parroquia y el cura me niega a mí la comunión en la boca? Ni siquiera de rodillas. Me niega la comunión en la boca. Yo le explico todos los documentos conciliares, posconciliares, actuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del culto, y que voy a hablar con el obispo y no pasa nada. ¿Qué hago? Dos preguntas, a ver si quieres las repito. Vamos por partes. Antes del concilio, vamos a ir antes del concilio. Sí existían, si quieres, ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. ¿En qué sentido? Vamos, por ejemplo, un convento de monjas que están en la selva de Cucamonga, que quién sabe qué, donde el sacerdote llega una vez al mes, porque, etcétera. Daban el obispo, creo que la Santa Sede, era Roma que tenía que dar el permiso para la superiora de esta casa de dar la Sagrada Comunión a esas religiosas, mas no al público. ¿Sí? Eso no. Daban el permiso en estos graves casos. Ahora, hay otra cosa también. Y aquí vamos entrando en un poquito de dificultad. No dificultad, pero un reto. Hay muchas personas que no deberían de estar comulgando. Dicen que necesitamos ministros y ministras de la Eucaristía porque el pobre padre no puede dar la comunión. Momento.
Yo he asistido a muchas parroquias en Nueva York. El sábado en la tarde estoy sentado a confesar, no hay nadie. En una parroquia, padre, en una parroquia llegué el sábado 2 horas sentado y nadie llegó a confesarse. El día siguiente, domingo, había 800 personas en la misa. Todo el mundo venía a comulgar. Y al final de la misa les felicité. Dije, ustedes lograron lo que nuestro Señor quería. Ustedes ya no pecan. Eso es fantástico. Magnífico. Les felicito mucho. Ya no hay necesidad de confesión. Todos están en el estado de gracia. Pues claro que no son. Pero se han perdido esto también. Ahora, decimos que hay necesidad de ministros y ministras de la Eucaristía porque no dan abasto a dar la comunión a tantas personas. Yo me atrevo a decir que muchas de esas personas no deben de estar recibiendo la Sagrada Comunión. Ahora, aquí va una cosa también delicada y también muy bella. Otra historia. Tú me conoces, Padre Javier. Si no estoy lleno de otra cosa, estoy lleno de historias. Bien. Mi abuela, cuando yo era niño, nunca la vi comulgar. Estaba en misa todos los domingos, muchas veces entre semana. Nunca comulgó. Yo hice la primera comunión y le pregunté, con todo el respeto, abuela, no, después. Ok, yo no sabía que estaba divorciada y se había recasado con un hombre que no era mi abuelo, ¿sí? Era su segundo matrimonio y su primer marido todavía estaba en vida. Ahora, ella sabía perfectamente bien y nadie le gritó ni nada, nadie le maltrató, sabía perfectamente bien que no podía comulgar. Pero ella vivió su vida católica tan cerca de la iglesia y lo mejor que podía. Me acuerdo también, yo tenía como 13, 14 años de edad, cuando se le murió el primer marido, mi abuelo, que nadie lo conoció. Se casó con el segundo marido en la rectoría, en el curato, y el domingo que fue a comulgar era el día más feliz de su vida. ¿Sabes qué? Ella no comulgando, escúchalo bien, no comulgando me dio a mí un testimonio de lo sagrado que era la Eucaristía. Claro. No comulgando. Porque ella decía, este es el cuerpo y sangre, divinidad de Cristo y no puedo. Eso es algo que a muchos papás que no están viviendo bien el matrimonio o el concubinato, digamos, porque no se han casado por la iglesia o porque se han casado primero, después separado, después juntado con otros. Esto, lo que dice el padre Carlos, es un muy buen testimonio que pueden dar a sus hijos. No yendo a comulgar de modo sacrílego, porque es un pecado sacrilegio, finalmente, al final de cuentas. Explicándoles simplemente a sus hijos, cuando ya tengan uso de razón, que mamá o que papá van a misa porque están cumpliendo con el mandamiento, el tercer mandamiento, santificar las fiestas, pero que no pueden comulgar ahora, ¿no? Así es. Porque es un testimonio grande y que Dios mediante les dé la gracia para que ellos puedan empezar a vivir en gracia de Dios, ¿no? Y si algún día Dios quiere, no sé, casarse o enviudar o alguno tendrá su nulidad o vivir como en castidad, ¿no? Como hermanos. Bueno, hay más de una salida para todo esto. Sí, pero lo que dice el padre Carlos es importante. Y otra cosa que también me gustaría revisitar, que nuestros obispos citan Roma con el tiempo, el ayunar antes de comulgar. Claro. Nosotros desde medianoche no podíamos comer nada. Imagínate, la misa más tarde que había era como las 10 de la mañana porque el pobre cura no aguantaba, ¿verdad? Pero, ok, lo cambiaron después a 3 horas. Y este era muy bueno. ¿Y sabes por qué, Padre Javier? Ciertamente para disciplinar a uno mismo y prepararse. Miren nomás, qué bello llegar teniendo hambre físico de la Eucaristía también. No solamente espiritual, todo el ser humano. Pero también hacía una cosa muy importante. Te hablo sobre todo de la adolescencia.
una época de mucha confusión, etcétera, etcétera. Muchos adolescentes en esas épocas que no podían comulgar por sus razones morales, tenían una razón de no comulgar. Comí una hamburguesa. Claro. Caray, comí un dulce. Ya, muy bien, muy bien. Y les daba una excusa para no cometer un sacrilegio. Hoy día no tienen excusa. Si no Exacto. comulgan es porque están en pecado mortal y todo el mundo lo va a saber. Mm. Hemos quitado esta posibilidad. Es un truco Sí, psicológico, pero sí, funcionaba entiendo. bastante bien. Yo también era joven, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Escúcheme, ¿y qué hacemos con esa gente que le contaba antes, lo de la comunión en la mano, que no quieren dar la comunión en la boca? ¿Qué le podemos decir a aquella persona? Que le dice al sacerdote, que le explica con los documentos y todo, pero el sacerdote no da brazo a torcer. Entonces yo buscaría, ¿es el único sacerdote? ¿Es el único sacerdote en toda la aldea o en toda la ciudad? Busca, también el derecho canónico hizo una cosa muy razonable, según mi parecer, y eso lo debemos al Opus Dei. El Opus Dei peleó mucho para esto y finalmente concedió de que tú no eres miembro de la parroquia de San Agustín porque vives en esta área de San Agustín. Tú puedes ir a la iglesia de Santa Rosa de Lima, ¿sí? Que estaría por X razón, tú puedes escoger, no por territorio, sino por así. Si puedes escoger, busca una parroquia donde puedes ir. Ahora, si no hay otra parroquia, no hay otra cosa más que hacer, hablar con el cura y decirle con calma, con respeto, perdónenme, yo no quiero comulgar así y según lo que tengo entendido, tengo el derecho de recibir la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas. Yo pido su comprensión con esto. Si él te dice que no, escribe una cartita al obispo, porque tienes derecho a eso. Hay otra cosa también, padre. Creo que en un programa lo mencioné. Nosotros y también los sacerdotes somos muy culpables en esto. Es que tratamos con cosas sagradas todo el día. Nos acostumbramos. Es Claro. como el hombre que se casó con la mujer más bella del pueblo, ¿sí? Y después de 5 años de casado lo trata como nada porque ahí está todo el día y está en lo que sea. Nosotros también con las cosas sagradas empezamos a tratarlos como cosas comunes y corrientes. Ya está malo. Ahora, llegamos a este punto. La estadística. Hay que cuidarse con la estadística, ¿verdad? Yo tuve que tomar un curso de estadística, válgame Dios, en psicología en la Universidad de New York, por la gracia de Dios, y el maestro era judío, y me dijo, padre, ven aquí, te prometo que vas a pasar el curso. Yo detesto la matemática, detesto. De todos modos, le hice reír con esto. Dice, según los estadísticos, dicen, si tienes un pie en el refrigerador, en el congelador, y otro pie en el horno, deberías de estar cómodo. Sí, esa es la estadística. Pero las estadísticas no mientan. Y aquí hay uno muy fuerte que sacaron hace 2 o 3 años en Estados Unidos. Hemos perdido, en cuanto a misa todos los domingos, 80% de nuestros católicos. El 80% de los católicos ya no van a misa los domingos en Estados Unidos. De los 20% que van todos los domingos, 70% no creen en la Eucaristía, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Mm. ¿Dónde piensas tú que vino todo eso? La comunión en la mano, no confesarse, gente dando la comunión. Yo estuve en una parroquia con una pareja, gente buenísima, de verdad, jóvenes. Es que la ignorancia, decía el arzobispo Nuño, que yo lo quería mucho, mi primer arzobispo, dijo, el 8º sacramento es la ignorancia. Es el sacramento que va a salvar la mayoría de la gente, la ignorancia. Bien. Hubo un matrimonio joven, él muy guapo, ella bellísima, que eran ministros de la comunión,
me invitaron a comer, a cenar a su casa con mucho gusto, voy y estamos platicando. Y sale la pregunta de que, ¿y ustedes cuándo se casaron? O sea, ¿cuándo es la fecha? Bueno, no, nunca nos hemos casado. Dije, ¿qué? No, es que no estamos seguros de que nos vamos a casar y que... Bueno, dije, pero están dando... Son ministros de la Sagrada Comunión y están viviendo en... No es posible. Pero ni idea tenían de que eso andaba mal. Ni idea, de verdad. Eran completamente inocentes. Cuando la gente ve todo esto, claro que va perdiendo el respeto para el Santísimo Sacramento. Claro. Lo estamos tratando como si no fuera una cosa, como si no era nada. Y ese es el problema. Y en esto sí somos protestantes. Así los protestantes tratan es un símbolo. A ellos no les importa si cae en el piso. Es un pedazo de pan nomás. Levántalo, pues, o lo echamos a la basura, etc. Yo, mire, en una parroquia de Nueva York, y ya lo puedo decir porque ya se murió el obispo, llegué a predicar, me invitaron a predicar una tanda de ejercicios. No porque predico muy bien, sino que nunca me canso de hablar. Ese es el problema. Total, en la misa del domingo, yo estoy ayudando con la comunión. Llegan más personas en el santuario, o sea, en el presbiterio, ¿cómo se dice la parte donde está el altar? En español es el presbiterio. El presbiterio, sí, el presbiterio. Ok, hay más personas en el presbiterio casi que en la congregación, ¿sí? Que para la comunión y que lo hace muy bien. Terminamos cuando yo no celebré la misa, sino estaba allí solamente para ayudar a la comunión. Llego a la sacristía, veo el sacristán dando la comunión bajo las 2 especias. Esa es otra cosa para nuestros católicos de saber. El no recibir el cáliz, la sagrada, ¿sí? Escúcheme bien, es un privilegio dado a nosotros católicos de rito latino. Un privilegio. El no recibir. El no recibir. Un papa escribió una carta y dice, no hay necesidad de recibir las 2 especias pensando que si recibes solamente el cuerpo, no es el Cristo completo. ¿Sí? Es el Cristo completo. Y el privilegio era de no recibir. Ahora, también por enfermedades, cosas durante enfermedades. Ok, muy bien. Pero llegaron con, yo no sé, 10 cáliz, con tanto así de sangre de Cristo en cada cáliz. Lo tomó el sacristán y echó jabón al sangre de Cristo, los lavó, y yo en la sacristía le dije, ¿qué estás haciendo? Y por colmo del colmo, el sacristán era musulmán. Oh. ¿Sí? Ok, yo no tengo nada en contra de los musulmanes, pero por el amor de Dios. Y le dije, déjame todo aquí. Sí, no tenía idea. Yo termino con ello, déjalo. Se molestó y se fue con el señor cura para denunciarme. Dice, él vino y él se metió y en lugar del cura decir, oh, pues está mal eso, dice, me dijo el cura, dice, mire, así nosotros hacemos las cosas aquí en San José. Si no te gusta, padre, puede ir a otra parroquia. Claro. No es posible. El caso que narraba el padre Carlos es que antiguamente en la Iglesia Católica también se daba la comunión católica de rito latino, se daba también la comunión bajo las 2 especies en muchas oportunidades. Lo que sucedió fue que cuando fue el Concilio de Trento, ¿no? Año 1500, mediados de 1500, estaba toda la época de la mal llamada Reforma Protestante, la Revolución Protestante. Y el Concilio de Trento determinó que la comunión en la Iglesia Católica de rito latino iba a estar nada más que bajo la especie eucarística del pan. ¿Por qué? Porque los protestantes en aquella época comenzaban a decir que si uno no comulgaba el pan y el vino, no estaba comulgando al Cristo completo.
Entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana, de rito latino, determinó que para la Iglesia en Occidente el modo habitual de comulgar es solamente con el corpus, con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para mostrar que todo Cristo está en el cuerpo, como todo Cristo está en la sangre, todo Cristo está en las especies eucarísticas del pan, como las especies eucarísticas del vino. Así. Pero en las iglesias de rito bizantino, melquita, maronita, muchísimas son, todavía hoy se sigue comulgando bajo las dos especies, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en algunas circunstancias excepcionales, extraordinarias, se permite en la iglesia de rito latino también comulgar bajo las dos especies. Por ejemplo, le cuento un caso. Un cura amigo, para evitar que en su parroquia la gente comulgara en la mano, para explicarle la importancia de la Eucaristía y todo, ¿qué hizo cuando llegó? Dijo, ¿saben qué? Como acá en la iglesia se permite esto y hay que aprovechar con mucha devoción y a su vez tengo miedo que haya alguna profanación, a partir de hoy en mi parroquia todo el mundo va a comulgar con el cuerpo y la sangre. Entonces, cuerpo y sangre de Cristo, cuerpo, Por sangre, intención. Sí. como él no se puede comulgar en la mano, hizo eso 1 o 2 años y después quitó la sangre y todo el mundo se acostumbró a comulgar en la boca y se acabó. Así de Interesante. fácil. Así de fácil fue. Y con más dignidad y más respeto y más todo, Totalmente. ¿verdad? Así Totalmente. es. Así es, Así padre. es. Bueno, Mire, muy bien. Dígame. no. Yo creo que, mire, me da mucho gusto esa plática, ¿eh? Porque es una cosa muy abierta y estamos hablando dos sacerdotes, amigos, abiertamente como está la cosa y creo que nos está escuchando y va a escuchar mucha gente y van a aprender de eso. Pero en serio, padre, yo creo que la mitad de las cartas que me han llegado, y me han llegado muchos, tratan de esta cosa. Yo no puedo creer que la misa sea válida por cómo están tratando las cosas de la Sagrada Eucaristía. Está caramba. Ya tenemos que cambiar algunas cosas y poner orden. En serio. Bien, bueno, Dios quiera que sea así. Yo creo que las generaciones más jóvenes de sacerdotes son bastante más cuidadosas Sí, que algunos progresaurios ya. de antiguo. Algunos que se han quedado como fosilizados en el modernismo, ¿no? Ya. Mucha gente, yo veo en los curas más jóvenes quizás, que son más cuidadosos de la Eucaristía que otros. No sé si Es le parece lo cierto, mismo. es cierto, es cierto. ¿Por qué será eso? Pero yo también lo noto. Doy gracias a Dios, pero ¿por qué será? Yo creo que algunos, los más grandes, ya más ancianos, sufrieron mucho los coletazos del posconcilio, de la innovación litúrgica, de todo lo demás, y las generaciones más jóvenes recibieron quizás el modo de celebrar la misa más dignamente de tiempos de Juan Pablo II, del Papa Benedicto, los que se ordenaron hace unos 10 años más o menos. Entonces creo que recibieron esa formación, me parece a mí. Vamos a ver de acá unos años qué pasa. Así es, así es. Bueno, padre. Mire, por último, una última cosa, ¿ok? Sí, Una última cosa. Eh, y este es un problema teológico, es esto. ¿La misa es comida o sacrificio? Hablamos del santo sacrificio de la misa. Hablamos también del banquete del Cordero, de la cena del Cordero. Y la respuesta a eso son las dos cosas. Pero la idea de sacrificio se nos ha perdido mucho. Y una cosa, yo no sé si una vez lo platiqué aquí, es que platico tantas cosas, padre, nunca me caigo, ese es un problema. Nunca te platiqué de la vez que estuve yo en Napa, en California, para la fiesta de Corpus Christi. no. Okay. Me invitaron también a Catedral de predicar todas las misas. Eran 8 misas, imagínate. Y yo asistía a 8 misas. Y lo curioso que digo a la gente, yo no asisto a misa. celebro mi misa, pero de asistir a la misa de otro, como que no. 1, 2, 3, 4. Creo que en el tercero o cuarto misa, después de predicar la homilía, estaba yo hincado y, padre, en serio, y todavía se me enchina el cuerpo, ¿eh? Fue como la primera vez que escuché las palabras de consagración.
en forma muy profunda. Escuché esto, hincado ahí, delante del altar en un reclinatorio, escuché, y era la fiesta del Corpus Christi, era fantástico. Escuché claramente que dijo el sacerdote los dos tiempos del verbo en la consagración. Esto es presente, mi cuerpo que será derramado por vosotros, será futuro. Este es el cáliz de mi sangre que será futuro, derramado por vosotros. Fue la primera vez que entendí que Cristo en la última cena, el jueves, un día antes de morir, nos dio lo que iba a pasar mañana, el Viernes Santo. Dice, este es en este momento, jueves, lo que mañana será derramado por vosotros. Mañana ya lo tienen aquí hoy. Este es. Y mira, casi me causó llorar. Nunca lo había escuchado tan profundamente. Mira. Lo que nosotros hacemos en la misa es el tiempo contrario. Decimos, este es lo que fue, Claro. lo que fue derramado, ¿sí? Pero Exacto. lo bello de tomar la Eucaristía fuera del espacio y fuera del tiempo. ¿Eh? Qué regalo tan precioso. Yo solamente pido a Dios que nos devuelva más respeto, más cariño, más amor para la presencia real de Cristo. Porque nos hace falta mucho. ¿Eh? Y también, Pater, quiero agradecerte de nuevo la oportunidad de hablar aquí a tu audiencia. Tienes una audiencia muy buena que me han escrito, gente muy buena, y te quiero mucho, ¿eh? Bueno, Tienes gracias, padre. muchos de seguidores. Al contrario, para mí es un gusto muy grande y a su vez es un modo también que los más jóvenes podamos también aprovecharnos de los más grandes. Las generaciones más grandes, tanto en el ámbito de los laicos como los sacerdotes, los abuelitos, las abuelitas tienen muchísimo para dar, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios les ha permitido vivir tanto tiempo para algo, para que puedan después, con la sabiduría que te dan los años y las canas, puedan edificar al resto de sus hermanos. Así que Ay, gracias, Padre. Padre, yo estaría tan encantado de tener canas. Muchas gracias, Padre. Bueno, si le parece, terminamos. Si nos puede dar su bendición, por favor, Padre. Con mucho gusto. Y muchas gracias de nuevo, ¿eh? Gracias. Benedictio Dei Omnipotente, Patris, Filii, Spiritus Santo, scende super vos, et manet semper. Amén. Amén. Padre Javier, muchas gracias. Y Muchas mucho gracias, ánimo, Padre. amigo. Igualmente, muy buena cuaresma, si Dios quiere. Gracias. Adiós, chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.